Hola, soy Arcángel y este vídeo está dirigido a plasmar mi experiencia de prácticas en cuanto al trabajo modular se refiere. Yo he cursado mis prácticas en el Colegio Divino Maestro, es un colegio público, por lo cual recibe subvención de la administración pública y está situado en el barrio vitoriano del Pilar y más concretamente en la calle Cofradía de Arriaga. Es un colegio que únicamente cubre la etapa educativa primaria, por lo que encontramos en él niños cuyas edades están comprendidas entre los 6 y los 11 años, comúnmente. También cabe destacar de este colegio, cabe destacar una cosa muy importante, que es un centro muy multicultural. Encontramos en él un montón de nacionalidades, diversas nacionalidades, 24 exactamente, entre las que podemos ver pues musulmanes, gitanos, latinoamericanos, asiáticos y un largo etcétera, ¿no? También cabe destacar que es un centro bastante bien dotado en cuanto a las TIC se refiere. De esta manera, muchas aulas del centro cuentan con ordenadores y cuentan con pantallas digitales. Estas herramientas tecnológicas se utilizan como herramientas de apoyo para los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula, ¿no? Personalmente, yo he estado en la clase de sexto B, en el aula de sexto B de este centro, y mi alumnado, el alumnado que me tocó, estaba compuesto eran 24 alumnos y alumnas, y por supuesto una tutora, que era la que me acogió en el periodo de prácticas, llamada Lourdes. Estos 24 alumnos de mi aula tienen una tipología bastante peculiar y está muy relacionada con lo que decía antes del centro y esa multiculturalidad, ¿no? Es una especie de imagen microscópica de eso que decía antes. De esta manera no había ningún alumno que fuera de aquí, originario de nacionalidad española, sino que por el contrario eran de fuera. Había eran gitanos, musulmanes, latinoamericanos y asiáticos exactamente en mi aula. También cabe destacar que este alumnado era bastante dispar en algunos aspectos, como puede ser el nivel y la conducta. En otras palabras, muchos alumnos y alumnas tenían más facilidad a la hora de afrontar contenidos y otros tenían bastantes dificultades, propiciadas estas pues por temas del idioma, temas de desinterés o temas familiares, etcétera, etcétera, que ahora mismo no nos interesa meternos en esto porque no es la finalidad del vídeo. Entonces, pasando ya a lo que concierne a este trabajo modular, bueno, yo para recoger la información y realizar el posterior análisis he utilizado una encuesta, he utilizado como base la encuesta motriz que viene aquí en la guía modular. Esta es la guía del trabajo modular del K3. En ella, en la página 6, encontramos una serie de preguntas, una encuesta, que es la que había que pasar a los alumnos para recoger la información y analizarla. Considerando que estas preguntas eran bastante difíciles, yo lo que he hecho ha sido adaptarlas, las he adaptado con las palabras, ¿no?, por así decirlo, para que los alumnos de sexto de primaria lo puedan comprender mejor, porque si no esto les iba a ser muy difícil y no iban a comprenderlo muy bien, así que decidí adaptarlas. Entonces, el modus operandi que yo seguí fue, pasé un folio a cada alumno de la clase, 24 folios, y fui leyendo mis preguntas adaptadas para que ellos las fueran contestando en el momento. Posteriormente recogería esos folios y haría el análisis personal que es el que aquí estoy plasmando, ¿no? Estas preguntas adaptadas que yo hice eran las siguientes. En primer lugar les pregunté cuánto tiempo veían la tele. En segundo lugar les pregunté si tenían tele en la habitación. En tercer lugar si veían la tele con su familia o la veían solos. En cuarto lugar, qué les recomendaban sus padres que vieran en la televisión, qué les prohibían. En quinto lugar, qué programas veía, qué contenidos le gustaba ver, qué tipo de programas le gustaban o los que más horas pasaba viendo, ¿no?, los que seguía, por así decirlo. Entonces estas fueron las preguntas y cuando recogí los datos me encontré con respuestas bastante peculiares, ¿no?, y que aquí estoy analizando, ¿no?, que las analicé y aquí lo estoy diciendo ahora, lo estoy plasmando. Entonces, en cuanto a esta primera pregunta que he dicho antes, de cuánto tiempo veía la tele, me encontré respuestas de todo tipo, desde alumnos que ponían que la veían 2 horas hasta alumnos que ponían y alumnas que la veían 10 horas, una respuesta irreal. Por lo tanto, o sea, 10 horas es imposible que estés viendo la televisión, contando que estás en el colegio unas cuantas horas, no te daría tiempo, por lo cual deduzco que lo pusieron por poner. Aún así, la he tenido en cuenta para hacer el baremo. Por lo tanto, la media me sale entre los 24 alumnos, me salía una media de 4 horas al día viendo la televisión. Analíticamente hablando, es mucho tiempo viendo la televisión, teniendo en cuenta que, si bien la televisión puede ser educativa y puede ayudar a nivel cognitivo y a nivel emocional, también el abuso de la misma puede traer problemas del ámbito cognitivo también, como pueden ser las distracciones, la falta de atención, el déficit de atención, el famoso déficit de atención,
También puede traer otro tipo de problemas a nivel conductual, emocional, como pueden ser la imitación de conductas, de programas no apropiados, o la alienación de la realidad en cuanto a que te crees lo que estás viendo, ¿verdad? Porque los niños, como ya decía Piaget, son como esponjas, ¿no? Después, en la segunda pregunta, si tenían estos niños y niñas televisión en la habitación, de los 24, 18 pusieron que sí. Esto no es positivo, ya que al tener la tele en la habitación, la televisión en la habitación, el niño o niña está fuera del control de sus padres. Es decir, puede estar viendo cualquier cosa no adecuada para su edad sin que los padres se estén dando cuenta. Por lo cual es bastante negativo esto que 18 alumnos lo tengan en su habitación. Una tercera pregunta, como ya decía antes, es si veía la tele con la familia o la veía solo. Los 24 afirman que veían la tele con algún familiar. Esto puede ser bueno si tenemos en cuenta o si pensamos que los padres aconsejan a los hijos en qué programas pueden ver, qué programas no pueden ver, si aparece algún programa que no podrían ver, lo quitan, etcétera, etcétera. Ahí sería positivo. Si pasan, los padres, hablando en plata, no es positivo, porque el padre o la madre que está viendo la tele con el niño sería una figura más estática, no tendría ninguna repercusión en el hecho de que estén juntos viendo la televisión, ¿no? En la cuarta pregunta, que decía, ¿qué te decían tus padres, ¿no? Que vieras en la tele y que no te dejan ver? Solo un alumno afirmó que sus padres le recomendaban ver documentales. Los demás no hicieron ninguna referencia a esta pregunta, a esta primera parte de esta pregunta al menos. En la segunda parte, en cambio, hubo más participación, ya que a esta segunda parte que decía ¿qué te prohíben tus padres ver en la televisión? 8 alumnos de los 24 respondieron que no les dejaban ver programación cuya categorización fuera para mayores de 18. Esto está bastante bien, pero aún así no es del todo positivo porque también existen programas de mayores de 16 y esos alumnos no tienen 16 años. Y la siguiente pregunta es la pregunta clave del análisis, es ¿qué programas ves? Cuando pregunté eso. Entonces, realizando el análisis, me encontré que entre los programas que veían estos niños de sexto de primaria predominaban Los Simpson, La que se avecina, Hora de Aventuras, Pokémon, La Voz Kids, Doraemon y Peppa Pig. Estos programas, series, eran las que predominaban entre todos los alumnos, repitiéndose en la mayoría de ellos. Entonces, el análisis de esto es el siguiente. Los Simpson no son un programa infantil, transmiten unos valores y unos mensajes bastante nocivos y los niños los van a adquirir, obviamente. La que se avecina, obviamente, es un programa para adultos, es una serie para adultos. Hay escenas sexuales, escenas de violencia, escenas de maltrato, escenas de irrespetuosidad, escenas que un alumno o un niño o niña de sexto de primaria no debería ver, porque obviamente va a imitarlo y va a quedarse con esos mensajes alienados totalmente de la realidad. Hora de Aventuras, un tercer programa que predominaba, tampoco es un programa infantil, por mucho que sean dibujos, no es un programa infantil, ya que también transmite unos mensajes relacionados con la violencia, incluso mensajes sadomasoquistas. Otro programa que predomina era Pokémon. Pokémon, la verdad es que tiene siempre ese matiz infantil, ese matiz de niños, pero aún así también tiene cosas por detrás, tiene una cierta oscuridad, ¿no? en lo que se refiere a la trama, en lo que se refiere a ciertos valores que tienen los personajes, a ciertas conductas que presentan. Por ejemplo, uno de los protagonistas, llamado Brock, siempre está filtreando con las mujeres, las cosifica. Entonces son mensajes que los niños reciben y no son buenos, no es bueno que los reciban. Después encontramos también La Voz Kids. La Voz Kids es un programa musical que en principio no tiene ningún mensaje negativo, sino más que nada es un programa que motiva, ¿no? Que motiva al alumnado, en cierto modo, porque, como ya veremos luego, les hace cantar canciones, les hace imitar, les hace tener deseo de aprender a tocar un instrumento, de temas musicales, ¿no? Y después de este análisis que hice, de esta recogida de datos de análisis, me fijé en el propio aula, en la influencia que todo esto que había recogido tenía en estos alumnos. Entonces era bastante importante y bastante curioso, ¿no? Porque los niños cantaban canciones de las series y de las series que veían y programas, mostrando su deseo de asistir a ellos. Imitaban conductas y frases de algunas series. Por ejemplo, estaba el típico merengue de Amador, de La que se avecina. Los niños lo decían
constantemente, y esto lo han sacado de esta serie, ¿no? De La que se avecina. Entonces, tiene influencia en aspectos de que cantan sus canciones, dicen sus eslogans, quieren ser como ellos, quieren asistir a esos programas, etc. Y esto puede ser positivos, en el caso, por ejemplo, de la Voz Kids que decimos, o negativos, en el caso de lo que digo de La que se avecina. Ya para concluir, decir algunas dificultades que he encontrado a la hora de hacer esta encuesta y recoger los datos y hacer el análisis. Y bueno, básicamente es cuando las dificultades surgieron cuando estaba haciendo la encuesta. Los niños y las niñas no me escuchaban muchas veces, tenía que repetir la pregunta 50 veces. También otra dificultad tremenda fue que me encontré con datos alienados de la realidad, datos que no tienen sentido, como esto que comentaba de las 10 horas viendo la televisión. Pues, ¿qué hago con esos datos, no? Luego también, pues, mientras que hacía la encuesta, hubo conductas disruptivas. Y un último problema que me encontré fue que me faltaron datos por culpa de que algunos alumnos no entendían las preguntas por temas del idioma, como ya decía antes. Entonces, eso es todo. Así que sin más añadido, aquí lo dejo.